esta noche vamos a tener un conversatorio de alto nivel académico donde vamos a analizar la Ley de Cuidados Paliativos publicada en el Ecuador para beneficio de nuestros pacientes. Y queremos reflexionar un poco sobre los roles, las expectativas que recaen sobre el médico de atención primaria principalmente, pero evidentemente también es importante analizar los beneficios de los pacientes, sus familiares, qué beneficio tendrá esta ley en el sistema de salud. Para esta noche tenemos varios invitados a los cuales queremos agradecerles por su participación. Voy a iniciar el mismo presentándoles a la doctora Nancy Yambay. La doctora Nancy es una especialista en medicina familiar. Su formación es como doctora en medicina y cirugía en la Universidad Central del Ecuador. Tiene un diplomado en salud familiar y comunitaria de la Universidad Central del Ecuador. Tiene una especialidad en medicina familiar y comunitaria en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo y además tiene un masterado en cuidados paliativos en la Universidad Iberoamericana del Ecuador. También tengo el gusto de compartir con ustedes al doctor Pablo Proaño. El doctor es abogado en la Universidad San Francisco de Quito, tiene un máster en Derecho Constitucional y especialista en Derechos Humanos. Además, es cofundador y coordinador general de Dignidad y Derecho, una organización ecuatoriana en defensa de los derechos humanos. Además, es miembro del Comité de Ética en Investigación del Hospital Los Andes, columnista del diario La República y blog del International Youth Coalition. Además, tengo el gusto de presentar al doctor Diego Jimbo. Diego es un médico especializado y con formación académica en cuidados paliativos, incluyendo los cuidados paliativos oncológicos y un diplomado en alfabetización de la salud. Ha trabajado en diferentes instituciones de salud y comparte además su experiencia como el líder de la Fundación FUPEC. Ha sido coordinador del Programa de Naciones de Salud y miembro activo de las asociaciones de cuidados paliativos y oncología. Ha recibido múltiples reconocimientos por su contribución a la mejora de la calidad de la vida de los pacientes de cáncer y de enfermedades catastróficas. Y por esta formación ha participado activamente también en esta ley. Y finalmente les quiero dejar con la doctora Tamara Vega. Nuestra doctora Tamara va a ser nuestra moderadora de esta mesa. La doctora Tamara es una doctora en medicina y cirugía graduada en la Universidad Latinoamericana de La Habana. Tiene una especialidad en medicina familiar y comunitaria de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo y tiene un masterado en cuidados paliativos en la Universidad Iberoamericana del Ecuador. Sin más, quiero dejarles con nuestros ponentes para desarrollar esta temática durante esta noche. Bueno, muchísimas gracias primeramente por la invitación, compañeros, doctores. Gracias por participar en este conversatorio tan importante como es la Ley de Cuidados Paliativos en el Ecuador, donde vamos a resaltar las expectativas que tenemos, los retos y el rol de médico familiar y de atención primaria. En este conversatorio, cada panelista tendrá inicialmente 5 minutos para exponer su punto en la primera ronda. En la segunda ronda, la intervención tendrá 3 minutos y finalmente contestarán algunas preguntas que salga de los asistentes, ¿no? En el orden de participación será el doctor Diego Jimbo en la primera ronda, segundo irá el doctor Pablo Proaño, en tercer lugar irá la doctora Nancy Yambay. En esta ronda no tendrá la participación el doctor Daniel Padilla, pero más adelante sí. Bueno, seguiremos con la segunda ronda, donde iniciará el doctor Pablo Proaño, la doctora Nancy Yambay, el doctor Diego Jimbo y el doctor Daniel Padilla. En la tercera ronda, el doctor Diego Jimbo, el doctor Pablo Proaño, la doctora Nancy Yambay y el doctor Daniel Padilla. Entonces, es importante mantener los tiempos, debemos ser claros, concisos en lo que vamos a hablar, ya que tenemos varios participantes que van a aportar con ciertas preguntas que nosotros les vamos a plantear.
En la primera ronda, doctor Diego Jimbo, como especialista en cuidados paliativos y como activista en la promulgación de esta ley, ¿cuál es su criterio sobre la misma y por qué era necesaria? Bueno, muy buenas noches, muchísimas gracias por este espacio tan importante en medio de la coyuntura de que después de años de lucha logramos que la Asamblea Nacional vote de manera unánime por el proyecto de ley que se ha trabajado con distintas organizaciones. Cabe destacar el rol de la SECUP, la Asociación Ecuatoriana de Cuidados Paliativos, y las distintas organizaciones. Ahora, bueno, hay que recordar que los cuidados paliativos en papeles están ya más de una década, ¿sí? Es más, en el MAIS, en el modelo de atención integral de salud, ya se habla de cuidados paliativos en el 2007 y también en la Ley Orgánica de la Salud. Es más, en estos últimos años tenemos una política nacional desde el Ministerio de Salud, pero que exista una ley es muy importante, en primer lugar, porque le va a dar un verdadero peso político. Nosotros tenemos muy claro que existen intentos, que existe la intención de trabajar con los cuidados paliativos, pero en verdad esta ley es necesaria porque no hay un marco legal, ¿sí? Si bien es una cuestión interna del Ministerio de Salud Pública, pero no hay un marco legal todavía, recordando que esta propuesta pasó ya por unanimidad en la Asamblea Nacional, pero tiene una objeción parcial por parte del Ejecutivo. Entonces, es importante entender que muchas personas todavía no tienen la atención especializada para el dolor, para mejorar la calidad de vida. Y por lo menos teóricamente, esta ley va a asegurar que los pacientes tengan acceso adecuado. Y poco a poco, ya cuando se creen los reglamentos, podremos ver que en verdad los cuidados paliativos van a llegar a las personas que la necesitan, pero no solo donde están los hospitales grandes. Hay que tener claridad que los cuidados paliativos se deben aplicar en primer nivel, segundo nivel, tercer nivel y la interacción de los diferentes niveles para garantizar la calidad de vida del paciente y que no pase lo que ahora se da, que en primer lugar hay pocos hospitales que tienen cuidados paliativos de tercer nivel y cuando les mandan al primer nivel los pierden totalmente y los pacientes quedan abandonados. Entonces, por eso es que es bastante importante que exista una ley que va a fortalecer cuestiones como qué, como la creación de partidas presupuestarias para especialistas en cuidados paliativos, ¿sí? Para que se regule todo eso y eso va a poder permitir en verdad tener unidades y equipos de cuidados paliativos, mi estimada doctora. Muchísimas gracias, doctor. Muy interesante su intervención. También no solo mejora la calidad de vida de estos pacientes en etapa terminal, sino que también contribuye a que nuestro sistema de salud sea más humano y más equitativo. Se dice que actualmente menos de un 10% de las personas que requieren cuidados paliativos lo reciben y apenas el 7% lo recibe en Latinoamérica. Además, ya tenemos países de Latinoamérica mismo que han avanzado con este tipo de leyes como Colombia, Panamá, México, que ya en su constitución forman parte los cuidados paliativos. Entonces, muchísimas gracias, doctor. La siguiente pregunta para el doctor Pablo Proaño. Doctor, si la Constitución del Ecuador reconoce la salud como un derecho ineludible de todo ser humano, ¿por qué era necesario esta normativa y cómo beneficia a los pacientes y sus familias la promulgación de la misma? Muchas gracias, doctora. Muchas gracias también por la invitación, por este espacio. Y bueno, un saludo muy especial a las personas que siguen este conversatorio. Esta es una pregunta muy importante que tiene que ver mucho con cómo funciona el derecho, con lo que se llama el principio de jerarquía normativa. ¿Qué es lo que nos dice este principio? En primera instancia, que hay normas que dependen de normas superiores. En este caso, nosotros tenemos la Constitución
por encima de la jerarquía normativa los tratados internacionales como la Declaración Universal de Derechos del Adulto Mayor, que es un documento que hemos firmado nosotros como país, como Estado ecuatoriano, que ya nos genera ciertas obligaciones internacionales. Entonces tenemos el derecho internacional, luego tenemos la Constitución, luego tenemos leyes y dentro de las leyes, por supuesto, hay leyes generales y leyes específicas. Tenemos una ley de salud, por ejemplo, que de forma general va aterrizando los principios de la Constitución hacia las reglas que tiene que cumplir el Estado en cuanto a garantizar este derecho. Pero luego la ley de salud no es lo suficientemente específica como para abarcar todos los temas. Entonces se necesitan leyes especiales para los casos en particular de los pacientes. En este caso, una ley específica que recubra el tema de los cuidados paliativos. Entonces, sí, en nuestra Constitución y en tratados internacionales se habla del derecho a la salud, se habla del derecho a los cuidados paliativos, sin embargo, se habla como un principio. Nosotros cuando hablamos desde el derecho constitucional diferenciamos lo que son los principios y las reglas, los principios y las normas. Un principio es que todos los ecuatorianos tenemos el derecho a la salud. La norma, en cambio, se tiene que aterrizar y se aterriza, por ejemplo, en esta ley, indicando cómo tienen que realizarse las propuestas para reglamentos que ya van a ir más abajo en la jerarquía normativa, para acuerdos ministeriales, para guías, para protocolos que van a ir más abajo en la jerarquía normativa, pero especificando cómo se tiene que aplicar esa ley. Porque si no, pues simplemente tendríamos un set de principios que luego el Estado no tiene una forma de aplicar, porque el funcionario público, recordemos que tiene la obligación de actuar únicamente en cuanto el marco de la ley le permite. Un funcionario público no puede inventarse una normativa, el Ministerio de Salud no puede inventarse protocolos que la ley no le haya de alguna manera ya especificado. Entonces, en ese sentido, cuando tenemos una ley especial respecto de los cuidados paliativos, nosotros ahí podemos entonces ir modificando los acuerdos ministeriales, ir modificando los protocolos, ir entendiendo también la realidad del país. Ahora, es interesante que existe esta ley, porque si bien la ley tiene que existir y habrán reformas normativas que pueden darse posteriormente por la Asamblea Nacional, lo que va a cambiar más ágilmente es la política pública, es decir, los reglamentos. Y eso sí se tiene que adecuar a la realidad nacional. Por eso es que se necesita que haya esta distinción entre principios y reglas, porque los principios, como el derecho a la salud, no se van a modificar, no van a cambiar porque en 5 años, en 10 años se haya implementado la ley de cuidados paliativos, pero las normas sí van a cambiar en función de la necesidad de la población, en función de si hay elementos de la operatividad de la ley que están funcionando o que no están funcionando, si la gente responde bien a ciertos aspectos de los cuidados paliativos o no, si esto genera un mayor gasto o no. Y entonces ahí es donde se tiene que modificar a nivel de política pública. Pero la ley tiene que estar de base para que toda esa política pública, para que todas esas normas y protocolos que están por debajo de esa ley, que son emitidos por el Ministerio de Salud, pueden entonces irse implementando. Esa sería un poco mi respuesta respecto de este tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Pablo Proaño. Sí, es muy interesante que la ley de cuidados paliativos en Ecuador es esencial porque traduce el derecho constitucional a la salud, acciones completas para pacientes con enfermedades terminales. Al establecer, como usted nos había dicho, un marco legal claro, garantiza el acceso equitativo a tratamientos que alivian el dolor y el sufrimiento, protege la dignidad de los pacientes y ofrece un apoyo integral a las familias. Esta normativa lleva un vacío en el sistema de salud, asegurando que todos los ecuatorianos pueden afrontar el final de la vida con mayor calidad, respeto y compañía. En este caso le toca ahora a la doctora Nancy Yambay. Doctora, como médica familiar y con formación en cuidados paliativos, ¿usted cree que esta normativa fortalecerá en territorio las actividades del médico de atención primaria y cómo lo hará? Bueno, muy buenas noches a todos y gracias por invitarme a este conversatorio sobre un tema muy importante.
Bueno, recordemos que de cuidados paliativos ya se habla en el modelo de atención integral de salud. Sin embargo, al no existir una ley, pues no hemos tenido las herramientas jurídicas necesarias para nosotros poder dar la atención a este tipo de pacientes. Sin embargo, como funcionarios del Ministerio de Salud Pública y con trabajo de primer nivel, pues esta ley nos va a favorecer a todos, primeramente al paciente, porque con esta ley se le va a garantizar al paciente una accesibilidad a recibir una atención médica adecuada en su etapa final de vida. Además, también nos va a ayudar a fortalecer el talento humano, con capacitaciones a todo el personal, ya que es importante mencionar que todavía muchos profesionales de la salud, pues hablar de cuidados paliativos es, no hay nada que hacer, y no es así. Es cuando ahí se inicia una ardua labor, tanto para el paciente como para la familia. Además, también nos va a beneficiar muchísimo, ya que vamos a tener un marco legal en el cual nos vamos a amparar para nosotros tener nuestro accionar como médicos de familia. Recordemos que al no tener una ley, pues, por ejemplo, hablar de voluntades anticipadas con la familia, con el paciente, no tenemos un amparo legal nosotros para poder establecer esta situación. Y algo muy importante que se puede lograr con esta ley es garantizar la disponibilidad oportuna y de los insumos, de dispositivos médicos, ya que en el primer nivel de atención todavía hay esa falencia en la adquisición de medicamentos para manejar el dolor, en ciertos dispositivos que son necesarios para brindar una atención adecuada al paciente. Entonces, esta ley va a fortalecer el sistema de salud, nos va a abrir un camino para desarrollar nuestro trabajo. Nos abre un camino para nuestro accionar, para ver por dónde vamos a trabajar, cómo lo vamos a hacer. Claro está que luego se hará un reglamento en el cual vendrán contemplados muchos puntos importantes. Sin embargo, esto es un inicio para que se abra el camino para nosotros brindar una atención adecuada tanto al paciente y la familia. Y algo muy importante que se logra con esta ley es que por fin nosotros vamos a poderle brindar al paciente y su familia una atención con un equipo multidisciplinario, ya que a veces el trabajo lo hacemos solos, porque no tenemos un equipo organizado en las unidades de salud. Lo hacemos porque nos gusta, porque queremos ayudar al paciente, más no como un equipo tal que estamos ahí al pie de la cama junto con el paciente y su familia. Entonces, nos va a ayudar muchísimo para establecer nuestras pautas de trabajo, y el que va a salir más beneficiado, pues, es el paciente y la familia. Recordemos que un paciente de cuidados paliativos es un paciente que está sufriendo una pérdida, y es ahí cuando el sistema de salud debe ser un apoyo importante para él. Eso le podría contestar, doctora. Muchísimas gracias, doctora Nancy. Muy interesante su intervención. Como usted muy bien lo dijo, la ley de cuidados paliativos convierte al médico de atención primaria en un pilar esencial en los cuidados paliativos, al dotarlo de la formación, de los recursos y de un marco de acción claro. Muchísimas gracias, doctora. En esta segunda ronda vamos a tener 3 minutos nada más para intervenir. Igual vamos a seguir con un orden de preguntas. En esta segunda ronda vamos a empezar con el doctor Pablo Proaño. Aunque esta ley otorgaría un beneficio o fortalece el derecho de nuestros pacientes, ¿en qué difiere con la reciente aprobación por parte de la Corte Constitucional sobre el derecho a la eutanasia? Perfecto, doctora, muchas gracias por la pregunta. En primer lugar, una puntualización. La Corte Constitucional no instauró un derecho a la eutanasia.
la Corte Constitucional despenalizó el homicidio en determinadas circunstancias cuando se trata de un paciente con una enfermedad incurable, con una lesión corporal grave e irreversible y cuando es realizada por un médico. Es decir, no está legalizado el suicidio asistido y tampoco la eutanasia está reconocida como un derecho. Eso como un preliminar. En segundo momento, pues bueno, hay muchas diferencias y estoy seguro que a la mayoría de los médicos paliativistas les puede estar dando un ataque al momento de indicar las diferencias, pero sí, porque son dos conceptos sumamente distantes realmente. Se diferencian, yo diría, en cuanto a los fines, en cuanto a los recursos que requieren y que se les va a asignar por parte del Estado, en cuanto al enfoque humano y en cuanto a un tema de procedimientos. ¿Cuál es el fin de los cuidados paliativos? Lo mencionó ya la doctora Yambay. El fin de los cuidados paliativos es el acompañamiento integral, el alivio del dolor, el bienestar del paciente en este momento tan, digamos, en este tránsito que tiene que realizar, ¿no es cierto? Mientras que la eutanasia únicamente se enfoca en terminar con la vida del paciente. Eso es un procedimiento eutanásico, aquel que termina anticipadamente con la vida de un paciente, con la administración de fármacos, retirándole soporte vital ordinario, no extraordinario, etcétera. En cuanto al tema también de recursos, evidentemente, pues la ley de cuidados paliativos, por ejemplo, implica también va a implicar una importante asignación presupuestaria para el sistema de salud, para fortalecer justamente las unidades de cuidados paliativos y crear nuevas unidades a nivel nacional. En cuanto a la eutanasia, al no ser considerada un derecho, todavía está en duda si es que el Estado va a ser el que tenga que proveer del médico y el medicamento para la realización de la eutanasia en el servicio público o si esto tendrá que correr a cuenta del paciente, justamente en virtud de que no está consagrado como un derecho. El enfoque humano es evidente, si bien en varios países se conjuga mucho la práctica de la eutanasia con los cuidados paliativos al momento pues, de realizar el procedimiento eutanásico, implican un enfoque sumamente diferente, ¿sí? Y en honor al tiempo voy a pasar al último punto que es el tema de los procedimientos. Por supuesto que el procedimiento eutanásico implica, por ejemplo, la inyección letal al paciente, mientras que los cuidados paliativos implican todo un proceso de ir reconociendo esas necesidades del paciente, ir solucionándolas, no solo físicas, sino también emocionales y espirituales. Entonces, sí, es necesario que la gente conozca que hay diferencias entre los cuidados paliativos y la eutanasia, y que no necesariamente tienen que estar de la mano, sino que más bien los cuidados paliativos tienen este enfoque humano de acompañamiento cuando se ha visto la eutanasia en otros países también, como por ejemplo el retiro de la atención médica, un poco de alguna manera el abandono del paciente. Finalmente, mencionar una cifra interesante en Uruguay. En las últimas cuestiones sobre la eutanasia se llegó a determinar que el 97% de los pacientes que solicitaban eutanasia, al momento de proveerles cuidados paliativos, desistían de esta petición. Entonces, ahí hay una correlación también entre las necesidades básicas de los pacientes que están cubiertas bajo los cuidados paliativos y el tema de la eutanasia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por tu intervención. Bien interesante el punto de vista. Vamos a ir con la doctora Nancy Yambay. ¿Qué retos presenta esta normativa en la implementación de la misma en la práctica si al momento se está dando cuidados paliativos domiciliarios por parte de la atención primaria? Bueno, como ya les mencionaba, pues en el MAIS ya se nombra la atención cuidados paliativos. Sin embargo, dentro del primer nivel de atención, y yo lo veo así, ¿no? Existen muchos retos para implementar esta ley. Y voy a empezar primero hablando del personal de salud. Nosotros, o muchos de los compañeros, todavía no tienen ese chip de cuidados paliativos. Hablar de cuidados paliativos es dejar morir al paciente, no es así. Entonces, para la implementación de esta ley, tenemos que empezar a cambiar ese pensamiento en el personal. Debemos empezar
a trabajar en equipo, junto con las enfermeras, con los psicólogos, incluso con los técnicos de atención primaria en salud. Empezar a hacerles conocer que podemos ofertarle al paciente una mejor calidad de vida en la etapa final. Entonces tenemos que empezar por ahí, concientizando a nuestro personal de salud, a nuestros compañeros, para que a partir de eso nosotros arranquemos con una atención enfocada en el paciente y su familia. Otro reto importante que es importante mencionar es también promocionar los cuidados paliativos. Todavía en nuestra sociedad no todos tenemos una cultura de cuidados paliativos. Hay muchos pacientes que desconocen este servicio. Hay muchos pacientes y familia que todavía no, no tienen esta información sobre lo que son los cuidados paliativos. Entonces, como personal de salud, debemos nosotros empezar a educar a nuestra población, a promocionar, a informarles sobre qué es los cuidados paliativos, para qué sirven, dónde pueden acceder. Entonces, tenemos que empezar a trabajar por ahí, con educación y promoción acerca de los cuidados paliativos. Ahora en el primer nivel de atención, lo hacemos cuidados paliativos, sí, pero como les mencioné, lo hacemos en las personas que nos gusta hacerlo, más no como un plan de trabajo establecido. Sin embargo, al tener esta ley, debemos ya empezar a formar nuestros equipos de trabajo. Entonces, es muy importante mencionar que la atención domiciliaria se va a fortalecer. Vamos a empezar a trabajar de una mejor manera. Tenemos que enfocarnos en que el equipo multidisciplinario esté capacitado primeramente, y tanto en la parte académica como también en la parte humana, porque recordemos que aparte de ser un paciente, también tenemos un ser humano que está perdiendo su vida. Y ante eso nosotros tenemos que empezar a sensibilizarnos para hacer el apoyo fundamental en todo este proceso. Entonces, los cuidados paliativos desde el primer nivel de atención tenemos que empezarlos a trabajar. Sí, lo hacemos cuidados paliativos a nivel domiciliario, pero todavía existe un poquito, ¿qué puedo decir? Como poca aceptación, empezando por los familiares, por la población. Entonces, vamos a fortalecer, vamos a mejorar nuestros conocimientos y vamos a humanizarnos para nosotros estar ahí cuando el paciente y la familia pues lo necesiten, tomando en cuenta todos los aspectos del paciente, su aspecto cultural, su aspecto religioso, su esfera espiritual, y poder ayudarle de la mejor manera para sobrellevar este proceso tan importante como es el final de vida. Muchísimas gracias, doctora, por la intervención. Sí, es muy importante que en esta ley de cuidados paliativos esté la implementación plena de varios retos como la capacitación al personal, que es muy importante, que debemos tener personal capacitado, ya que muchos centros de salud, hablamos del primer nivel, no hay personal capacitado, no tenemos la infraestructura, no tenemos los insumos. Pero sin embargo, si se abordan estos desafíos con un enfoque integral que incluya la formación de profesionales, el fortalecimiento de recursos y una mayor coordinación interinstitucional, podemos lograr una implementación exitosa que garantice el derecho de todos los pacientes al recibir cuidados paliativos de calidad. Em, Doctor Diego Jimbo, para usted va esta pregunta. ¿Cómo aterrizar en territorio la aplicación de la ley si el modelo de atención integral de salud MAIS ya reconoce los cuidados paliativos en su modelo? Bueno, que reconozca no significa que se aplican. Es más, si nosotros vemos todos los días la necesidad de personas con cuidados paliativos y cuántos la reciben,
En cifras que tenemos en Latinoamérica, teóricamente se habla de que se llega a un promedio de entre el 7 y el 14% de cobertura de cuidados paliativos, siendo Uruguay el país donde se llega hasta un poco más del 60% de la cobertura de necesidad de cuidados paliativos. En el Ecuador, con ASECUP, con el Observatorio FUPEC, nosotros tenemos datos que en el Ecuador no llegamos ni al 3,5% de cobertura de lo que son los cuidados paliativos, por lo cual necesitamos una implementación más estructurada y accesible en territorio para garantizar a todas las personas que los necesitan, pero no dejando de lado a las personas de las zonas más rurales. Y bueno, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que fortalecer la infraestructura, ¿sí? De lo que conocemos, de las pocas unidades de cuidados paliativos, Hospital del Adulto Mayor en la ciudad de Quito, con capacidad para 11 personas, en una ciudad donde hay más de 2 millones de habitantes, que el Ministerio de Salud Pública tenga una unidad con una capacidad de 11 camas y que no siempre esté llena, como que nos deja pensando, en verdad. Por eso es que tenemos que fortalecer, de acuerdo con lo que decía la doctora Yambay, en la promoción, pero también hay que fortalecer la infraestructura. La capacitación al personal de salud, claro que sí, es súper importante, pero tan importante o más importante es la sensibilización, la humanización. Qué pena tener que decir que hay muchos profesionales que en verdad dejaron de lado la parte esencial de la salud y lo que es el espíritu de los cuidados paliativos, la humanización. Hay que descentralizar los servicios de salud para que llegue a todas las regiones del país. Y acá hay otra cuestión. Los cuidados paliativos no solo dependen de los médicos, de las enfermeras, también hay que recordar que hay redes de apoyo comunitario. Así es que ellos también tienen que ser parte activa y los grupos de voluntariado. Hasta lo que conocemos, en Cuenca existe un grupo de voluntariado de cuidados paliativos que está trabajando de la mano con la paliativista en el Hospital Vicente Corral Moscoso. No conocemos otro equipo de voluntariado que trabaja en cuidados paliativos de esta manera dentro del sistema de salud pública. En el sistema de salud privada sí tenemos el Hospital San Camilo, tenemos a la Fundación Cotolengo, de lo que conocemos. Pero aquí viene una parte súper importante, ¿sí? La ley debería, y a través de esta deberemos garantizar la cobertura financiera. Y otra cuestión que también es importante es la evaluación continua. Esa es clave para que en verdad los cuidados paliativos puedan posicionarse para que las personas y las familias que necesitan estos cuidados puedan llegar y puedan mejorar cada vez más. Así es que creo que es un paso importante que se ha dado ya. Todavía nos falta, todavía hay algunas cuestiones como pasar este veto parcial, pero bueno, creo que estamos contentos porque paso a paso, después de tantos años, vamos logrando este proceso y cada día vemos más cercana la posibilidad de que en verdad el derecho a los cuidados paliativos dentro de la normativa ecuatoriana y dentro de las normas internacionales, poco a poco se va haciendo una realidad en el país. Muchísimas gracias, doctor, por su intervención. Doctor Daniel Padilla, usted se especializó en el extranjero. ¿Cómo ve la aprobación de esta ley y qué semejanzas encuentra en otros modelos? Bueno, muchas gracias, Tamara. Sin duda alguna que la promulgación de la ley, aquí lo hemos discutido, lo hemos escuchado de los expertos, es un avance gigantesco en la consecución de derechos de nuestra población, como lo explicó el doctor Proaño. En esa jerarquización es importante irle dando forma y fortalecer el primer nivel. Es principalmente el trabajo que venimos realizando los médicos de familia. Sin embargo, también tenemos que hacer, siempre me gusta hacer este análisis. Los modelos de cuidados paliativos en el mundo más exitosos, donde mejor funcionan, es donde la medicina familiar se encuentra mejor instaurada, donde están mejor implementada. Y cada país, sin duda alguna, tiene sus propias características. Los pacientes son unos solos
existen en todo el mundo, pero los modelos de atención sin duda alguna difieren. Por ahí me quedo con muchas palabras, con pensamientos que dijo Diego. El modelo de atención integral de salud en el Ecuador ya lo reconoce hace muchos años, no reciente. Sin embargo, la implementación ha costado y mucho. Aquí se ha hablado por qué y las razones sobran para analizarlas. Sin embargo, creo fervientemente que es un avance, ¿no? Recuerdo en la formación que recibíamos en Buenos Aires y hacíamos grupos de trabajo y había gente de varios países y justamente analizábamos casos clínicos y decíamos cómo los manejamos. Y aquí hago una reflexión también para las palabras que decía Diego sobre esa desensibilización muchas veces que llegamos como médicos. ¿Y cuántos de nuestros pacientes se encuentran abandonados? Ya no hay nada que hacer, llévele a morir a casa. Un dato interesante, cerca del 60%, si no es más, de las personas desean o aspiran morir en casa. Y alrededor del 40% fallece en hospital. Más allá del deseo, es porque lo requieren por el tema de equipamiento. Pero nosotros cuando hacíamos este análisis, yo decía en el Ecuador, ¿qué hacemos? ¿O qué hemos percibido de los pacientes que los mandamos, entre comillas, a morir a casa? Que están con un dolor y que a lo mejor el centro de salud ni siquiera tenía lo suficiente para administrarle. A veces un médico tratante en el segundo o el tercer nivel le dio un opioide leve. Muchos no respetan el tema del escalonamiento terapéutico y estos pacientes literalmente sufren en casa, en domicilio. Y los regresan a los hospitales, le administran un analgésico y los vuelven a casa. Y los pacientes están peregrinando y en esa peregrinación caigo en un mal control terapéutico. Y muchos de esos pacientes quizás se quedan con la impresión de que entonces prefiero morir porque estoy sufriendo y los familiares le ven sufrir. Y yo decía en estos grupos de trabajo que hacíamos con otros países, donde los uruguayos efectivamente tenían un sistema de organización mucho más importante, los argentinos, brasileños, que eran los que más destacaban en este aspecto, y decíamos, bueno, ¿y en el Ecuador qué se hace? Bastante complicado a veces contestar esa pregunta porque no teníamos solo los recursos, no teníamos también los implementos, no tenemos una organización. Yo aplaudo realmente, como todos ustedes, la implementación de esta ley. Y tenemos muchas expectativas los médicos de atención primaria. Ya nos referiremos más adelante qué es lo que estamos planteando también desde el gremio, desde la asociación. Pero sin duda alguna me quedo con todo lo que ustedes han dicho y que es fundamental la implementación de los mismos en nuestro país. Muchísimas gracias, Daniel. Bueno, es muy importante los puntos de vista de cada uno de ustedes en las diferentes preguntas que se les ha formulado. En esta tercera ronda, no sé si tenemos preguntas de las personas que nos están viendo en el en vivo. Mientras revisa Tamara las preguntas, yo me quedé con una y que quiero plantearla aquí. De antemano, gracias, doctor Proaño, por acompañarnos. Hizo realmente la pregunta que se le dispensó por el tema de la diferenciación, es porque en el inconsciente de la población hemos percibido como médicos de familia que la gente asocia el tema de la despenalización de esta paciente que ejerció ante la Corte Constitucional su derecho de llegar a esa, y hemos participado incluso con Diego en otros debates, en otros espacios, para entender y hacer entender que efectivamente no es una aprobación de la eutanasia, sino la despenalización en el caso particular de estos pacientes, y que entiendo se tiene que cumplir con una serie de normativas y demás. Pero efectivamente la ley de cuidados paliativos es otra cosa y era importante para la población también que está viendo este programa o que va a acceder a ella, que se diferencie un poco entre lo uno y lo otro. Pero yo quiero darle a usted, doctor Proaño y Tamara, si me lo permites,
¿Qué significa esto de la aprobación parcial o del veto parcial del Ejecutivo que ya contestó la aprobación que la Asamblea le envió al mismo? ¿Eso en qué difiere? ¿Qué cambió? ¿Qué beneficios o qué dificultades? Muchas gracias, doctor Pablo. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, a ver, el veto es un veto bastante extenso. En ese sentido, ha sido necesario pues analizarlo minuciosamente porque tiene varios elementos. Nuestra legislación permite tres tipos de veto. El veto total por parte del presidente, que prácticamente quita la discusión sobre la ley durante un año. El veto parcial, que implica reformas por un tema de conveniencia, es decir, a criterio y discreción del presidente, y un veto por inconstitucionalidad, donde el presidente indica que la ley que ha salido no cumple con los estándares de la Constitución, sea de fondo o de forma, entonces se remite a la Corte Constitucional para que ella sea la que dirima. En este caso se hizo una conjunción del veto parcial y el veto de inconstitucionalidad. Eso significa que hay ciertos artículos que dependen en este momento de la Asamblea Nacional para promulgarse. Sí, la Asamblea tendrá que reunirse dentro de los siguientes días, las siguientes semanas, y tiene que discutir respecto del veto. Entonces, la comisión ya está elaborando un informe sobre el veto y le va a decir a la Asamblea, al Pleno de la Asamblea, bueno, si vale la pena, no vale la pena implementarlo, y finalmente, pues la Asamblea puede mantenerse en el texto aprobado por ella misma o optar por el texto del presidente. Esa es la opción que tiene la Asamblea. Si la Asamblea no se pronuncia, entonces la ley indica que de oficio el texto del presidente será el que mande, el que vaya al registro oficial. Es por eso que es imperativo que exista un pronunciamiento de la Asamblea. Y por otro lado, hay aspectos de constitucionalidad que la Corte tiene que resolver. Entonces ya se envió el expediente a la Corte no tiene un plazo definido para implementarlo y tiene que discutir internamente y sacar mediante sentencia, es decir, mediante votación de los 9 o de 5 jueces, que se conforman la mayoría de los 9 jueces, si es que estos aspectos de la ley son constitucionales o no. Y en ese sentido, bueno, hay que analizar porque hay casos y casos, ¿no? Normalmente, pues el tema de conveniencia, por ejemplo, corresponde mucho a cuestiones de financiamiento, cuestiones que el Ejecutivo considera que implican un mayor gasto presupuestario que el Estado no está de alguna manera en este momento dispuesto a asumir. También, por ejemplo, se modifica el tema de lo que serían las becas, lo que sería la capacitación de los médicos en temas de cuidados paliativos, y eso es un tema que le corresponderá a la Asamblea resolver. Ahora, el tema del veto por constitucionalidad habla sobre todo del sistema de cuidados paliativos que se busca crear con la ley. Y lo que el presidente dice es que no debería haber un sistema paralelo, sino que debería fortalecerse el sistema de salud. Y eso es un tema indistinto. Eso, a mi criterio jurídico y el criterio de quienes hacemos la organización Dignidad y Derecho, es un tema que está en manos de la Asamblea realizarlo. No hay una cuestión constitucional que prohíba que se maneje este tema. Entonces, pues realmente nosotros hemos también presentado una amicus curiae ante la Corte Constitucional para incentivar a que los jueces reconozcan las obligaciones que tiene el Estado en la Constitución y que le permita a la Asamblea dar paso a la ley como ellos la habían promulgado. Y respecto del veto presidencial, claro, ahí corresponderá a los asambleístas pronunciarse respecto de si quieren mantener la ley como fue expedida, que me imagino que sí, porque la ley fue expedida por unanimidad. Eso significa que hay un consenso y eso significa que pues nuevamente pueden los asambleístas sentarse y ratificarse en el texto o en cuyo caso si es que la presidenta de la asamblea no da paso en el tiempo, en el plazo que tienen para pronunciarse o si se pronuncian a favor del veto presidencial, pues bueno, la ley sufrirá modificaciones. Sin embargo, pues es un horizonte que se ve muy cercano justamente por un tema de plazos. Entonces, muy probablemente hasta enero ya podríamos tener una disposición respecto de qué pasa con el veto que dependía de la Asamblea y bueno, enero, febrero también respecto del tema de lo que depende de la Corte Constitucional.
Pero sí es importante entonces que la sociedad civil, las organizaciones y los paliativistas también puedan pronunciarse en ambos foros, indicando a la Asamblea cuál es su mejor sentir, indicando a la Corte Constitucional cuál es el mejor sentir de los ecuatorianos, de las necesidades que tienen los ecuatorianos respecto a la expedición de esta ley. Perdóneme si me he extendido, espero haber cubierto todos los aspectos de su pregunta. Sí, muchísimas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. ¿Qué se espera de la ley en términos de impacto positivo, doctora Nancy? Bueno, con esta ley se espera pues que el paciente reciba oportunamente la atención paliativa desde el diagnóstico de su enfermedad. Esta atención debe ser oportuna en el momento preciso. Qué mejor abordarle desde el inicio del diagnóstico de una enfermedad catastrófica o de una enfermedad crónica. Entonces, esto nos va a ayudar para nosotros incluso ir planificando cuál va a ser nuestro accionar con un determinado paciente. Nos va a permitir realizar un plan de atención domiciliaria para que el paciente y su familia estén acompañados por el personal médico, que no se sientan solos, que sepan que alguien está con ellos, que alguien comparte su dolor por la pérdida de su salud. Entonces, ese va a ser un gran beneficio para ellos y nosotros también como personal de salud, pues vamos a poner todo de nuestra parte, vamos a arrimar el hombro para sacar adelante los cuidados paliativos en cada una de nuestras instituciones. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta es para usted, doctor Diego Jimbo. ¿Cómo pueden los profesionales de la salud involucrarse activamente en las reformas necesarias para superar los retos mencionados? Bueno, creo que lo principal es conocer más a profundidad los cuidados paliativos. Si hablamos de primer nivel, y lo mismo pasa en segundo nivel, un poco menos en tercer nivel, pero nosotros hemos visto errores que son horrores en el uso de opioides. Sí, situaciones súper complicadas. Recién el día sábado acabamos de dar un proceso largo de talleres justamente para primer nivel. Lo primero que tiene que hacer es el profesional de la salud es capacitarse. Esa es la primera parte y un manejo técnico de los medicamentos. Recalcar el manejo humano, ¿sí? El manejo humano, facilitar a la persona que está en estado terminal o que tiene una enfermedad ya crónica, incurable, facilitar todos los procesos, desde tener turnos preferenciales hasta cuestiones que parecen que no serían tan importantes, pero sí lo son. ¿Como qué? Como un certificado de defunción. Qué pena tener que decir que existen negociados con certificados de defunción a través de X, Y o Z funeraria, ¿sí? Para evitar un montón de cosas. Entonces, lo primero es que el profesional de la salud debe conocer de manera técnica el uso de una vía subcutánea, ¿sí? El correcto uso de parches de buprenorfina. Hace pocas semanas vimos que a una persona sin ningún uso anterior de un opioide de una sola le colocaron un parche entero de buprenorfina. ¿Qué puede provocar eso? Entonces, ese tipo de cosas son importantes y también ser cuidadosos en la parte humana. En el caso de la persona que solicitó que sea legal la eutanasia, lastimosamente, sí, lo hizo mal asesorada y ella no alcanzó a, entre comillas, hacer uso de de esta despenalización. Sí, igual en la ciudad de Cuenca hace pocas semanas tuvimos la oportunidad de conocer a Iván, ¿sí? Y él, igual que muchas personas, solicitan la eutanasia y él la solicitó, hizo
todo el formulario y todo. Pero ¿por qué? Porque no hubo un correcto manejo. Entonces, por eso es que fortalecer los conocimientos de los profesionales de la salud y la parte humana para entender al paciente, recordando que los cuidados paliativos se enfocan también en la familia. Eso, mi estimada doctora Tamara, creo que son los dos pilares fundamentales para poder mejorar todo este proceso. Muchísimas gracias, doctor. La siguiente pregunta es para el doctor Daniel Fadilla. ¿Qué rol juega la sociedad civil en impulsar la implementación efectiva de esta ley, a pesar de las objeciones? Bueno, nosotros podemos discutir mucho en ciencia, en programas, en clínica, en protocolos, acá, en debates jurídicos, pero si esto no tiene ningún beneficio en la sociedad civil, ¿qué sentido tiene, no? O sea, contesto con otra pregunta. Evidentemente la necesidad aquí se ha visto. Si nosotros que estamos en territorio y aplicamos, por decirlo de alguna manera, los esfuerzos terapéuticos para nuestros pacientes, y vemos la necesidad. Aquí Diego trajo una cifra que es importantísima, ¿no? Y estamos teniendo una necesidad enorme. Evidentemente que el beneficio en la sociedad civil sería de un gran impacto, ¿no? Y por ende es importante involucrarla. Nosotros, este momento, como Colegio de Médicos Familiares, hemos hecho también nuestras observaciones antes de la emisión del veto parcial a presidencia y hemos puesto nuestros puntos también, porque muchas veces se planifica, se hace, seguramente Diego estará de acuerdo conmigo, se generan unidades, por ejemplo, de cuidados paliativos a nivel hospitalario. No estamos en contra de eso, más bien aplaudimos esas iniciativas, pero también recordemos cuántas personas fallecen en casa. ¿Cuántos de nosotros aquí? Una pregunta abierta para los panelistas, si nos tuviéramos en una condición de final de vida y nuestros médicos nos dirían dónde queremos fallecer, en un hospital o en nuestros domicilios, con la gente que amamos, alrededor de las personas que queremos. Y no es romantizar la muerte, sino sencillamente un deseo, el deseo natural de las personas de hasta el último día de su vida vivir con dignidad. Por eso que tenemos que seguir trabajando. Creo que este debate nos deja una conclusión positiva. Seguramente tú lo tendrás, Tamara. Voy a dejarte para que finalices mi intervención nada más como presidente, además del Colegio de Médicos de Familia, es decir, que estamos trabajando desde las diferentes sociedades, hemos acercado nuestras observaciones, como decimos, al Ejecutivo y queremos ser parte también de estas mesas en la Asamblea para dar nuestra impresión, ¿no? Pero también les comento que nos hemos quedado solo en eso. En mayo firmamos un convenio con el Instituto Palion en Buenos Aires para que nuestros miembros a nivel nacional se beneficien de la preparación de cuidados paliativos y también hemos iniciado ya conversaciones con una importante universidad del país para trabajar en un programa de posgrado en cuidados paliativos y cronicidad avanzada, a los cuales vamos a, una vez que se reestructure todo, creería yo que a principio del próximo año sería el lanzamiento para que sobre todo nuestros médicos de familia se especialicen, si así lo desean, en este programa de cuidados paliativos y evidentemente, si es posible, poderlo abarcar para otros profesionales de la salud y trabajar conjuntamente. Mi último pensamiento es de agradecimiento a todos los panelistas que hoy nos acompañaron. He tenido el agrado de conocer a la mayoría de ustedes y seguramente vamos a tener otros espacios para poder seguir conversando y gracias nuevamente por pertenecer a este espacio. Muchísimas gracias, doctor Daniel Padilla. También agradecerles a todos los doctores que hoy se dieron cita y se dieron un tiempo para poder debatir este tema tan importante como es la ley de cuidados para el Ecuador. Pues nada más decir que la ley de cuidados paliativos sigue siendo un marco crucial para humanizar la atención en Ecuador, pero las objeciones resaltan áreas de mejora y oportunidad. El análisis de estas objeciones en este webinar pueden fomentar un debate constructivo enfocado en garantizar que la ley cumpla su propósito original de proporcionar atención integral y digna a pacientes y sus familias.
Muchísimas gracias nuevamente. Muchísimas gracias, Daniel, por la invitación. A los demás compañeros médicos, gracias también porque aquí es una forma de aprender, de interactuar y compartir conocimientos que nos llevamos mucho para la práctica en el primer nivel y en la área en las que nos encontremos. Buenas noches, muchas gracias. Igualmente, compañeros, muchas gracias por la invitación. Espero haber aportado en este conversatorio, pues, y que no sea el último, ¿no? Que siempre estamos dispuestos para nosotros también ir aprendiendo día a día. Muchas gracias por la invitación. Así es, con mucho gusto para futuros eventos, para futuros espacios, cuenten con nosotros y pues también gracias a todos ustedes por el trabajo que hacen desde sus distintas organizaciones. Que tengan una excelente noche. Gracias a todos.